Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílico. Voy a comenzar trabajando lo que es el fondo y para el fondo estoy utilizando un poco de negro, blanco y algo de azul. El azul es opcional. Quiero tener el fondo en tonos agrisados. A medida que vaya subiendo voy a oscurecer un poco agregando algo de negro adicional a la mezcla. El video está bastante acelerado en estos momentos porque lo que estoy haciendo es algo bastante básico, pero ya luego va a bajar la velocidad. La parte más baja que aún no se ha pintado se va a hacer en un tono amarronado. Por ahora voy a trabajar lo que son las bases y ya luego, de ser necesario, voy a repasar. Para la parte más baja estoy mezclando rojo, amarillo, un poco de negro y de manera opcional se puede agregar algo de azul. Con ese tono voy a cubrir la parte inferior. Te recuerdo que son solamente bases por el momento. Retomé el fondo para dar un poco de oscuridad en la parte baja donde se encuentra lo que es la mesa. Lo que estoy haciendo es agregar algo de gris. No voy a oscurecer con negro puro porque sería muy oscuro para esta zona. Y voy a integrar lo más que pueda. Ya aquí con mi dibujo hecho, que no salió en cámara, me disculpo por esto. Son 3 libros. Los libros son simplemente unos rectángulos y una manzana en la parte superior. Voy a comenzar a dar las bases en estos libros y para el libro inferior utilicé una mezcla de azul ftalo en este caso con un poco de negro. Yo estoy utilizando el azul ftalo, usted va a utilizar el de su preferencia o el que tenga a la mano. Me estoy ayudando en estos momentos con un pincel angular sintético. No es necesario ni obligatorio utilizar uno de estos. Es el que en estos momentos entendí que me daba más comodidad para las pinceladas. Si sientes que la pincelada o el pincel no corre adecuadamente y estás trabajando sobre papel como yo en estos momentos, puedes agregar un poquito mínimo, una gotita de agua. Si estás trabajando sobre un canvas, puedes utilizar agua con mucho cuidado o utilizar algún medio para acrílico como puede ser el glazing. Utilicé los restos de la mezcla azul, que no es necesario utilizar el mismo. Puedes hacer una mezcla nueva, totalmente nueva. Lo hice para conseguir un tono de violeta. Simplemente agregué algo de rojo. Si fuese necesario agregar algo más de azul, se puede hacer. Te recuerdo que estas son bases. Aquí estoy trabajando con un violeta oscuro. Si no quieres agregar, utilizar los restos de la mezcla, ya sea porque no te quedaba o que simplemente no las quieres reutilizar, pues simplemente mezclas rojo y azul y trabajas la base del libro central. Aquí lo que hice fue preparar un poco más de esa mezcla violeta, toda vez que ya no me quedaba lo suficiente para continuar trabajando la base de este libro. Vamos a trabajar poco a poco. Utilizo agua las veces que entienda es necesario. No estoy utilizando demasiado. Si mojas demasiado el pincel, saca el exceso de agua, ya sea con un pañito o papel toalla. Por aquí estoy mezclando un poco de rojo, amarillo, algo de azul y blanco. Estoy buscando un tono muy parecido al salmón para dar la base en el libro superior. Usted puede utilizar otro tono si así lo desea. Voy a aplicar el color igual que se hizo con los libros anteriores. Una vez termine todas las bases, voy a comenzar a trabajar mejor en estos libros y lo voy a hacer utilizando los mismos colores que se utilizaron para las bases, pero para dar volumen
o para ir señalando la parte que recibe mayor cantidad de luz, lo que voy a hacer es aclarar cada mezcla agregando un poco de blanco. Para las partes que son que reciben un poquito menos de luz, o sea que tienen algo de sombra, pues entonces lo que voy a hacer es oscurecer la mezcla. En algunos momentos pudiera estar utilizando un poquito de negro para oscurecer o un poquito de azul. La mezcla que utilicé para el libro superior la vuelvo a reutilizar. Le hice un cambio agregando algo más de amarillo y blanco, y entonces lo utilicé para dar la base en lo que serán las páginas de los libros. Puedes variar un poco la mezcla para cada libro, para las páginas de cada libro, o puedes utilizar el mismo tono en cada uno de ellos. Es su elección. Aquí aceleré un poco el video porque estoy repitiendo un proceso que es bastante sencillo. Simplemente cubrir la zona con el color que he armado o conseguido. Aquí agregué un poquito más de amarillo a la mezcla, algo más de blanco para darle un poco de variación al tono, aunque no es demasiado. Voy a trabajar otras zonas. Ahora voy a ayudarme con un pincel de celdas plano de salida corta. No es necesario ni obligatorio utilizar uno de estos. Estoy trabajando nuevamente el libro inferior y utilicé la mezcla base, que en este caso fue negro, azul y blanco, para ir buscando lo que es el volumen. Este tono que está más claro no lo voy a llevar o no lo voy a pegar hasta el libro central, porque hay que dejar un espacio de sombra. El libro superior hace una sombra sobre el inferior. Vamos entonces a mantener el tono más claro lejos de la parte de sombra, pero si se nos pasa sin querer o lo que sea, o necesitamos repasarlo, pues simplemente volvemos entonces a repasar con el tono del libro más oscuro. Puedes utilizar el color que utilizaste para la base en el libro inferior para hacer esta sombra. Si quieres oscurecer un poquito más esa base, puedes hacerlo y entonces utilizarlo para marcar esa sombra. Estoy por aquí nuevamente trabajando o mezclando o preparando la mezcla original de base del libro inferior, que en este caso fue negro con azul, porque yo sí tuve la necesidad de ir rescatando la parte más oscura, la parte que recibe menos luz. Ahora voy con el libro central. Utilicé restos de mezclas, que en este caso eran un violeta oscuro, agregué algo de blanco y comencé a trabajar en ese libro. Continúo trabajando. Ya había dicho que hay que simplemente repetir el proceso, pero cada libro con el color que le corresponda. Si necesitas rescatar la parte de sombra, pues se va a volver a armar el tono base, que en este caso fue un violeta oscuro, y se va a aplicar donde vaya necesitándose. Se repite el proceso de ser necesario. Si llegaste al resultado que buscaba, pues no tienes que continuar trabajando en esta zona y pasa a la siguiente. Voy ahora a trabajar el libro superior. Utilizo los restos de mezcla que había hecho para su base. Aclaro con un poco de blanco. Hay que tener cuidado, no voy a utilizar el tono que se utilizó para las páginas, sino el tono base que se utilizó en la carpeta, porque luego de esta mezcla pues se cambió un poco una parte de ella para las páginas, así que muy pendiente. Aclaré la mezcla de la base
con blanco. Voy a trabajar donde sea necesario este tono. Y ahora me voy a ayudar con un pincel redondo, bastante hidratado, para dar un poco de luz en los bordes del libro. Aquí estoy trabajando primero con el violeta, esto para que dejar un poquito de tiempo para que seque un poco el del superior, porque así no se me mezcla. Voy a repasar un poco tanto la luz como la sombra de ser necesario. Hago lo propio en el libro azul también. Si en el secado estas partes que uno las necesita un poquito más claras, en el secado tiende a oscurecerse un poco, pues tú esperas a que seque y luego revisas si necesitas repasar el tono un poquito más claro o si quedó como estabas buscando. Aquí estoy repasando un poco lo que es el tono de las páginas, el mismo color que utilicé, la misma mezcla, y luego fui aclarando algunas zonas de la misma. Esto es para ir consiguiendo la sensación de páginas. No hay que hacer una a una, simplemente voy a sugerir esas páginas. Voy a dar un manchado con otros tonos, no muy fuerte, para dar la sensación de que los libros son un tanto viejitos o han sido utilizados y por eso las páginas están un poquito manchadas. Este efecto es opcional. Si quieres poner unas páginas que se vean nuevas o limpias, pues simplemente no haga esas manchitas en otros tonos, pero sí vamos a tratar de ir dando la sensación de separación de las páginas, o sea, que no es una masa lo que hay ahí, sino que son muchas páginas unas sobre otras. Por aquí estoy aclarando un poco, dando algunas líneas para hacer o sugerir esas páginas. Estoy repasando nuevamente este tono en la página del libro, toda vez que había quedado para mi gusto bastante pálido. Lo que hice fue la mezcla original, agregué otro poco de amarillo con blanco y apliqué. Luego voy a repetir el proceso como hice en el libro superior, agregar algunos tonos para simular que hay páginas. Por aquí agregué un poco de blanco, lo apliqué puro sin lavar el pincel, pero como el tono recién puesto está húmedo, pues se va a mezclar un poco. Por aquí agrego un poco de rojo o naranja. Usted va a decidir qué quiere y voy dando esas pinceladas para sugerir un manchado en el libro. También agregué un poco de violeta, del mismo que se utilizó para trabajar la carpeta del libro, algo de blanco, y repito el proceso en el último de los libros. Por aquí voy trabajando un poco, repasando zonas que lo ameritan, tanto en las sombras, en las luces, como en los colores de los libros como tal. Estoy trabajando nuevamente con el violeta, que quedaba algo de residuo. Agregué más blanco para obtener un violeta bastante claro y comenzar a trabajar lo que es el centro de la manzana. Ahora mezclo blanco con un poco de amarillo. Nuevamente amarillo y blanco, pero en esta ocasión con algo más de amarillo, y comienzo a trabajar lo que es la manzana, el cuerpo de la misma. Voy a repasar de ser necesario y luego voy a comenzar a integrar los tonos que necesito. Lo voy a hacer, en vez de mezclar muchos de los tonos en la paleta, los voy a mezclar directamente en el trabajo. Lo que voy a hacer es buscar los tonos, dar algunas transiciones bastante suaves. Por aquí voy repitiendo lo que es el amarillo,
lo integro un poco con ese naranja que había recién aplicado. Aún está húmedo, así que para integrarlo va a ser bastante sencillo. Y voy con el mismo pincel, sin limpiarlo, voy difuminando o integrando. Sigo armando otros tonos en la paleta. No lavo el pincel, no es necesario, pero tampoco es obligatorio dejarlo así. Así que si entiendes o se te hace mejor o de tu gusto ir lavando el pincel para ir haciendo los distintos tonos, puedes hacerlo. Por aquí voy a agregar algo de violeta. El violeta lo conseguí mezclando rojo y azul, pero el pincel tenía residuos de naranja, así que obtuve un tono violeta. A mí me gustó y lo voy aplicando. Para ir aclarando las mezclas, simplemente voy a agregar un poco de blanco donde sea necesario y continúo trabajando de la misma manera, aplicando color, integrando donde haga falta. Para hacer algunas transiciones de color un poquito más puro, yo opté por sacar el exceso de pintura del pincel con un trapo en vez de lavarlo. Si deseas lavarlo, puedes hacerlo, pero como ya he dicho, no es necesario. Para las partes de sombra en la manzana voy a estar utilizando tonos que van hacia el violeta. Puede ser que en algunos momentos el rojo predomine esa mezcla de violeta y en otros va a predominar el azul. Lo demás se va a trabajar con tonos más rojizos y naranjas.
He seguido repitiendo los procesos. En esta ocasión o en esta parte voy a agregar una veladura. La veladura no es otra cosa que una transparencia. Como estoy trabajando sobre papel, esta transparencia la voy a preparar mezclando agua con un poquito de pintura de manera tal que quede transparente, y con esta mezcla voy a dar un poco de color en algunas zonas donde el violeta ha quedado un poco más hacia el azul. No deseo que vaya tanto hacia el azul, sino más bien hacia un violeta rojizo, y es por eso que entonces opté por la veladura. Ahora voy a dar lo que son las luces. Estoy manchando un poco el blanco. Aquí lo agregué puro. Simplemente voy dando unas marcas en la dirección adecuada para ir dando estos brillos. No necesariamente tienen que ser totalmente puro el blanco, puede ser manchado. En este caso yo manché en alguna zona con un poquito de violeta, pero un violeta muy pálido. Por aquí agrego otros brillitos, pero menos intensos, y lo estoy haciendo con blanco manchado con un violeta bastante claro. Donde quiero quitar el exceso, paso el dedo. Esto no es obligatorio, pero ayuda bastante. Por aquí estoy pintando lo que es el tallito de la manzana. Estoy utilizando negro para esto. La parte más baja va en tonos más amarronados. Para esto puedo utilizar de los mismos tonos que se ha utilizado en las mezclas de las que ya tenemos para obtener ese tono amarronado. Te recuerdo que puedes mezclar rojo con amarillo y un poquito de negro, algo de blanco para dar opacidad, para obtener ese tono amarronado, y de ser necesario pues repetir alguno de los brillos. Voy por aquí nuevamente con un violeta claro, pero no demasiado, para repasar esta parte. Es un brillo bastante intenso, pero no es un brillo máximo, no es tan fuerte como los demás. Por aquí voy nuevamente con un naranja. Te recuerdo que el naranja es un naranja oscuro. Este naranja tiene amarillo, rojo, un poco de negro, y con ese hice lo que es la sombra que el libro inferior hace sobre la mesa. Para ir dando algo de luz voy agregando blanco. Aquí estoy utilizando el pincel con residuos de violeta, es por eso que no quedó exacto al color de la base, pero el color de la base pues ya sabes que se hizo utilizando rojo, amarillo, negro, y de manera opcional se dijo que se podía o no utilizar azul, dependiendo, ¿verdad? Cada quien como decidió hacerlo, pues sabe si agrega ese tono o ese color o no. Voy a oscurecer un poco más las zonas que no reciben tanta luz, agregando algo de negro a la mezcla. Y la parte frontal de la mesa tiene un bordecito que se ve que no está recibiendo tanta luz, y es por esto que voy entonces con ese tono naranja oscuro o amarronado, un poquito más oscuro, para separar
o dar la sensación, ¿verdad?, de separación de esa mesa. Lo demás es que cuando se termine esto, pues vamos a retocar todo aquello que haga falta. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.